Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Lo llamaron el protocolo de cosecha. Así es como las flotas alienígenas denominaban su sistema de control. Caían del cielo como dioses, marcaban planetas, esclavizaban especies, reescribían historias como si fueran dueños de las estrellas. La Tierra se suponía que era la siguiente. Otro mundo primitivo a conquistar. Otra especie a enjaular. No esperaban que lucháramos. Tenía 27 años cuando el cielo se abrió sobre Nevada. No era solo una nave. Eran cientos. Elegantes arcos de metal negro zumbando con una energía para la que ni siquiera teníamos nombres. Sin advertencia, sin mensaje. Solo un apagón repentino en medio país. Satélites arrancados de órbita como juguetes. Y luego llegó el sonido. Bajo, vibrante, como si estuviera dentro de tus huesos. Mi nombre es Dax. En ese entonces, yo solo era un trabajador del acero. Tercer turno, soltero, sin entrenamiento militar, sin títulos elegantes. Pero sabía una cosa. Cuando se fue la luz y la gente empezó a gritar, algo no era natural. Y cuando esas naves se cernieron sobre nuestras ciudades, no pensé en primer contacto. Pensé en guerra. La primera oleada golpeó fuerte. No intentaban matarnos. Todavía no. Estaban incapacitando, apagando nuestras redes eléctricas, bloqueando comunicaciones, paralizando la infraestructura. Fue quirúrgico, frío, eficiente. En 48 horas, el mundo pasó de conectado a la edad de piedra. Los gobiernos intentaron responder. Fallaron. Cualquier tecnología que usaran los alienígenas bloqueó nuestros misiles nucleares, convirtió drones en chatarra inútil, hizo que los misiles explotaran antes del lanzamiento. Se hacían llamar los Zulo. Al menos eso es lo que sus máquinas tradujeron. Miden unos 2 metros de altura, piel como cemento húmedo, sin ojos, solo crestas a lo largo de sus cráneos que pulsaban con color cuando hablaban. No pidieron rendición. La asumieron. Ese fue su primer error. Verán, los humanos no estamos hechos para ser obedientes. No somos perfectos. Maldición. La mayoría de los días apenas éramos civilizados. Pero tenemos algo que ninguno de estos bastardos alienígenas entendió. Desdén. Puro desdén ardiente. Intentas enjaularnos, les arrancaremos los barrotes con los dientes. Nos quitas nuestras casas, prendemos fuego a todo el bosque solo para asegurarnos de que tú tampoco duermas. La resistencia no empezó grande. Empezó en peleas como la mía y la de otros 2 escondiéndonos en un viejo depósito de chatarra a las afueras de Reno. Sin comunicaciones, sin apoyo, solo armas y lo que pudiéramos robar de sus patrullas. La primera vez que matamos a uno de ellos, ni siquiera sabíamos si podía morir. Resulta que sangran azul. Y cuando gritan, es como metal retorciéndose en un horno. Las palabras corrieron rápido. Pequeñas chispas de rebelión por todo el planeta. No organizadas, no limpias. Solo hombres y mujeres enfadados diciendo, hoy no. Los Zulos subestimaron lo tercos que somos. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a hacer para asegurarnos de que nadie nos posea? Entonces llegaron los otros. Los Zulo no estaban solos. Los 3, los Bonik, los Kill. Docenas de especies. Algunas altas y hermosas, otras retorcidas como pesadillas. Todas parte de este supuesto pacto galáctico. Resulta que todos se turnaban para cosechar planetas. Un imperio te arruina. El siguiente eleva a tus supervivientes, te encadena a través de deudas, diplomacia falsa y paz sintética. Pero la Tierra no siguió el guión. Porque no estábamos unificados. No de la manera que esperaban. Sin voz central, sin un líder global al que sobornar o amenazar. Solo caos. Crudo, salvaje, impredecible. No podían manipularnos. No podían predecirnos. Y cuando contraatacamos, golpeamos más fuerte de lo que esperaban. ¿Saben qué los asustó? No fueron nuestras armas. No fue nuestra tecnología. Fue nuestra furia.
El tipo de furia que se acumula cuando el horizonte de cada ciudad se convierte en ceniza. Cuando los niños desaparecen en campos de reeducación. Cuando las familias ven sus hogares desintegrarse porque alguna especie alienígena decidió que los minerales de la Tierra eran más importantes que la vida humana. Dejamos de luchar por la supervivencia. Empezamos a luchar por venganza. Al segundo año, habíamos revertido sus armas. Al tercer año, comenzamos a secuestrar sus naves. Y al quinto año, bueno, digamos que la Tierra dejó de ser cazada. Nos convertimos en la tormenta. Ahora se arrodillan. No porque quieran paz, sino porque nos temen. Y si creen que arrodillarse significa perdón, todavía no nos entienden en absoluto. Hay algo que recuerdo claramente. Hacía frío, a mediados de enero, y estábamos refugiados en lo que solía ser un antiguo pueblo minero en Utah. Sin electricidad, sin comida excepto carne seca y agua que recogíamos de la nieve derretida. Estaba sentado junto a una ventana rota, con el rifle en mi regazo, observando el cielo arder de naranja por algún ataque orbital a unos cientos de kilómetros al este. Fue entonces cuando me di cuenta de que la Tierra ya no era la Tierra. Era un campo de batalla y nosotros ya no éramos civiles. Éramos lobos con la espalda contra la pared. Es curioso lo rápido que te adaptas cuando la extinción te respira en la nuca. No éramos un ejército. Todavía no. En ese entonces, éramos solo células dispersas, pedazos rotos de un mundo destrozado. Pero teníamos dos cosas que ellos no: desesperación y memoria. Recordábamos todo lo que destruyeron, cada calle que nivelaron, cada niño que se llevaron a rastras. Y cada vez que uno de nosotros sobrevivía a una escaramuza, no huíamos. Nos reagrupábamos, aprendíamos, construíamos mejores armas, nos movíamos más inteligentemente. Los Zulu nos llamaban salvajes. Los Bonik nos llamaban impredecibles. Los Kil nos llamaban contagiosos. Y todos tenían razón. Verán, cuando los humanos son empujados lo suficiente, dejamos de temer a la muerte. Ese es el secreto. Matan a nuestra gente, lloramos. Pero luego mordemos. Y cuando mordemos, no soltamos. Nuestro punto de inflexión llegó en el tercer año, el asalto a Ciudad del Cabo. Para entonces, yo no era solo un rebelde con una queja. Estaba liderando un grupo de más de 200 combatientes, todos exciviles, un carnicero, un bibliotecario, un padre que perdió a toda su familia en los primeros ataques. Teníamos 3 rifles Hulot robados, un tanque destrozado con cinta adhesiva en el asiento del artillero, y suficiente C4 para arrasar un centro comercial. Eso es todo. Ciudad del Cabo se había convertido en uno de los depósitos de suministros más grandes de los Zulu. Munición, tecnología, núcleos de combustible, comida, todo escondido detrás de campos de energía azul brillante, custodiado por trajes mecánicos y mercenarios reptiles. Era un suicidio. Cada estratega nos dijo que nos mantuviéramos alejados. Yo fui de todos modos. Estudiamos sus cambios de turno, analizamos sus núcleos de energía, interceptamos comunicaciones de baja frecuencia. Nos llevó 6 semanas, y cuando llegó la noche, nos movimos como fantasmas. No soldados. Fantasmas. Silenciosos, concentrados, brutales. ¿Alguna vez has visto a un mercenario reptil ser eliminado con una hoja casera? No es bonito. Pero la guerra no es una película. Es un grito en la oscuridad y sangre en tus botas. Tomamos ese depósito en 5 horas. 5 horas. Perdimos 40 hombres. Pero matamos a 300 de ellos. Capturamos arsenales, combustible, sueros médicos, por primera vez, a uno de sus malditos señores de la guerra vivo. Un engendro feo. Tenía la piel como acero oxidado y 4 juegos de pulmones. Se necesitaron 6 dardos tranquilizantes para noquearlo. No lo matamos. Lo hicimos hablar. Así es como supimos la verdad. La Tierra no fue solo una conquista aleatoria. Fue una prueba. El Pacto Galáctico quería ver si la humanidad podía ser quebrantada sin una erradicación completa. Un experimento de contención, lo llamaron. Si la Tierra se sometía, usarían las mismas tácticas en otros mundos periféricos. Si la Tierra se rebelaba, esterilizarían el planeta y nos descartarían como una especie fallida.
Éramos una maldita placa de Petri. Cuando les dije a mis combatientes que algo había cambiado, podías verlo en sus ojos. No más miedo, no más esperar la salvación. Nos dimos cuenta de que no vendría ayuda, ni alianzas, ni milagros. Éramos solo nosotros, los humanos contra la galaxia. ¿Y saben qué? Ahí es cuando nos volvimos peligrosos. Ya no luchábamos solo por la supervivencia. Luchábamos para asegurarnos de que ninguna otra especie se atreviera a intentar esto de nuevo. Convertimos Ciudad del Cabo en una fortaleza, reforzamos muros con metal recuperado de sus naves, alimentamos nuestros sistemas con células de fusión robadas, revertimos sus rifles de pulso, equipamos nuestros tanques con armadura adaptable, y lo más importante, empezamos a transmitir. Hackeamos sus redes, todos los satélites que tenían en órbita de la Tierra, todos los centros de transmisión. Enviamos un solo mensaje a la galaxia. Queríais encadenar la Tierra. Ahora ved cómo rompemos vuestro imperio. Ese mensaje se volvió viral, no solo en la Tierra, sino en docenas de sistemas. Resulta que no éramos los únicos hartos de estar bajo la bota del pacto. Otras especies empezaron a levantarse. No todas a la vez, sino susurros, destellos de rebelión, pequeños actos de desafío. El pacto respondió con fuego. Enviaron a los ejecutores, criaturas genéticamente modificadas diseñadas para la exterminación, de casi 4 metros de altura, armadura ósea, construidos como tanques. En el momento en que aterrizaron, las ciudades ardieron. Pero cometieron un error. Aterrizaron en New Boston. Y yo estaba allí. Perdimos 600 personas esa noche. Niños, ancianos, combatientes, no importaba. No discriminaban. Simplemente arrasaron la ciudad como una plaga. Por primera vez, dudé de mí mismo. Había visto la muerte, había visto hombres explotar por impactos de plasma, pero nada me preparó para la forma en que se movían esos ejecutores. Precisión mecánica. Cero piedad. Debería haber muerto esa noche. Recuerdo estar en el centro de una vieja estación de metro, sangrando por el hombro, sosteniendo una granada sin anilla. Un ejecutor se abalanzaba hacia mí, con las garras fuera, luces rojas destellando en su rostro como un demonio. Entonces oí un grito. No el mío. Un grito humano. Y luego vino el muro de fuego. Resulta que uno de nuestros equipos de recolección había manipulado las líneas de gas bajo la ciudad. Volaron toda la red sur, derrumbaron edificios, eliminaron 5 ejecutores de un solo golpe. Perdimos la ciudad, pero ganamos la batalla. Fue entonces cuando la resistencia se convirtió verdaderamente en un ejército. Dejamos de escondernos, empezamos a reclutar, entrenar, fabricar. Renunciamos a tratados y negociaciones. El tiempo de la diplomacia estaba muerto y enterrado. Ahora se trataba de retribución. El Frente Unido nació ese invierno. Una alianza global de facciones rebeldes bajo un solo mando. Sin gobiernos, sin políticos, solo soldados, supervivientes, combatientes. Y yo lo acepté. No porque quisiera. No era político, ni héroe, pero la gente necesitaba a alguien. Y después de New Boston, me miraron. El hombre que sobrevivió a un ataque de ejecutor y siguió luchando. Asumí el papel. Pero dejé claro. No estábamos aquí para reconstruir el pasado. Íbamos a remodelar el futuro. Para el 5.º año, la Tierra ya no estaba ocupada. Estaba armada, defendida, mortal. Convertimos las naves de guerra Hulo en nuestros propios portaaviones, modificamos su IA para que entendiera inglés, creamos armamento híbrido que combinaba la tenacidad terrana con la precisión alienígena, y empezamos a expandirnos fuera del mundo. Marte fue el primer puesto avanzado que recuperamos, luego la base Luna, luego Europa. Pequeños pasos, pasos dolorosos, pero pasos hacia adelante. El pacto entró en pánico porque nunca antes habían perdido un planeta. Y lo que es peor, nunca habían perdido ante una especie que todavía usaba balas y cinta adhesiva. Todavía recuerdo la primera vez que entramos en el espacio del Consejo Galáctico. 10 naves de guerra robadas, repintadas con el blasón de la Tierra, un puño negro sobre una estrella ardiente. No pedimos permiso. No esperamos una invitación.
Llegamos a su órbita con las armas cargadas y enviamos un último mensaje. Nos convertisteis en monstruos. Ahora enfrentaos a lo que creasteis. Lo que siguió fue una guerra que abrazó sistemas. Los Bonik cayeron primero, su mundo natal reducido a cenizas. Los Kill se rindieron después de que rompimos su escudo planetario y los expusimos a sus propias tormentas climáticas. Los Zulo resistieron más tiempo, pero incluso su orgullo no era a prueba de balas. No los aniquilamos. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Pero los hicimos arrodillarse. Literalmente, a cada miembro del pacto lo arrastraron al salón del juicio, lo que solía ser la cámara central del Consejo Galáctico. Los encadenamos allí, los obligamos a ver las grabaciones de lo que le habían hecho a la Tierra. Y luego les dimos una opción: servir o arder. La mayoría sirvió. Algunos resistieron. Ardieron. Ahora la Tierra no solo es libre, es temida. La galaxia conoce nuestro nombre. No como víctimas, no como primitivos, como aquellos que se arrastraron desde la Tierra, arrancaron las estrellas de nuestros opresores y se atrevieron a gobernar. Camino por lo que solía ser las ruinas de Johannesburgo. Ahora reconstruida, imponente, viva de nuevo. Y recuerdo las llamas. Recuerdo los gritos. Y recuerdo la promesa que me hice a mí mismo cuando era solo un trabajador del acero con un arma. Nadie encadena la Tierra. Y ahora todos se arrodillan. Íbamos a remodelar el futuro. Para el 5.º año, la Tierra ya no estaba ocupada. Estaba armada, defendida, mortal. Convertimos las naves de guerra Hulo en nuestros propios portaaviones, modificamos su IA para que entendiera inglés, creamos armamento híbrido que combinaba la tenacidad terrana con la precisión alienígena, y empezamos a expandirnos fuera del mundo. Marte fue el primer puesto avanzado que recuperamos, luego la base Luna, luego Europa. Pequeños pasos, pasos dolorosos, pero pasos hacia adelante. El pacto entró en pánico porque nunca antes habían perdido un planeta. Y lo que es peor, nunca habían perdido ante una especie que todavía usaba balas y cinta adhesiva. Todavía recuerdo la primera vez que entramos en el espacio del Consejo Galáctico. 10 naves de guerra robadas, repintadas con el blasón de la Tierra, un puño negro sobre una estrella ardiente. No pedimos permiso. No esperamos una invitación. Llegamos a su órbita con las armas cargadas. Y enviamos un último mensaje. Nos convertisteis en monstruos. Ahora enfrentaos a lo que creasteis. Lo que siguió fue una guerra que abrazó sistemas. Los Bonik cayeron primero. Su mundo natal reducido a cenizas. Los Kill se rindieron después de que rompimos su escudo planetario y los expusimos a sus propias tormentas climáticas. Los Zulo resistieron más tiempo. Pero incluso su orgullo no era a prueba de balas. No los aniquilamos. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Pero los hicimos arrodillarse. Literalmente, a cada miembro del pacto lo arrastraron al salón del juicio, lo que solía ser la cámara central del Consejo Galáctico. Los encadenamos allí, los obligamos a ver las grabaciones de lo que le habían hecho a la Tierra. Y luego les dimos una opción: servir o arder. La mayoría sirvió, algunos resistieron. Ardieron. Ahora la Tierra no solo es libre, es temida. La galaxia conoce nuestro nombre. No como víctimas, no como primitivos, como aquellos que se arrastraron desde la Tierra, arrancaron las estrellas de nuestros opresores, y se atrevieron a gobernar. Camino por lo que solía ser las ruinas de Johannesburgo. Ahora, reconstruida, imponente, viva de nuevo. Y recuerdo las llamas. Recuerdo los gritos. Y recuerdo la promesa que me hice a mí mismo cuando era solo un trabajador del acero con un arma. Nadie encadena la Tierra. Y ahora todos se arrodillan. Empecé a recibir mensajes anónimos, advertencias, informes de disidentes desapareciendo en la noche. Científicos que se quedaban en silencio. Gobernadores alienígenas siendo reemplazados por asesores nombrados por los terranos con antecedentes militares. Nos habíamos convertido en aquello que juramos destruir. Me afectó más cuando visité Ersprime, la capital archeología flotando sobre lo que solía ser Sudamérica. Desde órbita, parecía un milagro, limpio, estructurado, impecable.
Pero cuando caminé por sus pasillos, vi muros de acero y caras demasiado asustadas para hablar sin permiso. Un joven recluta, de apenas 20 años, me saludó con ojos que no parpadeaban. «Señor», dijo, «permiso para hablar libremente». Asentí. «Adelante, soldado». Miró a su alrededor, se inclinó y susurró, «Es cierto que ya no dejamos que los alienígenas aprendan idiomas terrestres». Me quedé mirándolo. Luego cometí el error de comprobarlo. Tenía razón. Había una nueva doctrina, una silenciosa. Ninguna nota oficial, ningún comunicado de prensa, pero la política había cambiado. Los estudiantes alienígenas estaban siendo segregados en academias terranas. Se cancelaron los programas de intercambio cultural. Los libros, la música y la historia de especies no terrestres estaban siendo retirados lentamente de la red. No solo estábamos protegiendo a la humanidad, estábamos borrando a todos los demás. Esa noche, fui a la tumba. Sí, construimos una tumba, un monumento tallado en la ladera del Olympus Mons en Marte. Dentro estaban los nombres de todos los humanos que murieron durante la ocupación. Más de 11 millones de nombres, cada uno grabado con láser en paredes de obsidiana que se extendían media milla. Me senté frente a esas paredes durante horas. No hablé, no me moví, solo miré fijamente. Porque en algún momento, habíamos distorsionado la razón por la que murieron. No murieron para que pudiéramos gobernar. Murieron para que pudiéramos ser libres. 2 días después, hice lo impensable. Renuncié públicamente. Transmitido en todas las redes. Mi rostro, mi voz, sin filtros, sin ediciones. Dije la verdad. Nos convertimos en monstruos. Y no lideraré monstruos. Desencadenó una tormenta civil. La mitad del consejo intentó acusarme de sedición. La otra mitad me suplicó que me quedara. Dijeron que si me iba, los lobos destrozarían la galaxia en mi ausencia. No se equivocaban. Pero yo estaba harto de ser un símbolo. Que la gente viera lo que vino después de mí. Que juzgaran por sí mismos. Me desconecté, cambié mi nombre, viajé por los sistemas de la periferia, disfracé mi señal biológica, enmascaré mi identidad. Me convertí en un fantasma en la galaxia que una vez conquisté. Y lo que vi me dio asco. Especies del antiguo pacto convertidas en clases serviles. Colonias terranas gobernadas por gobernadores militares que usaban ataques orbitales para castigar la desobediencia. Voces rebeldes aplastadas antes de que pudieran siquiera reunir apoyo. Y lo peor de todo, a la gente le encantaba. Amaban el poder, la superioridad. La humanidad primero, coreaban. Sonaba muy familiar, como algo que una vez juramos destruir. Pero no toda la esperanza estaba perdida. En las sombras, encontré a otros como yo, veteranos, científicos, pilotos, incluso antiguos enemigos. Gente que recordaba lo que era la tierra antes de las banderas y el fuego. Se hacían llamar el Pacto de la Brasa. Una rebelión silenciosa con un objetivo, hacer que la humanidad rindiera cuentas. Y querían que los liderara. Al principio me negué. Dije que ya había tenido suficiente. Dije que había terminado de luchar. Entonces vi a una niña pequeña, híbrido kill, ojos demasiado grandes para su rostro, sentada en una jaula en una estación minera, etiquetada como trabajadora no registrada. No podía tener más de 6 años. Ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que no dejas de luchar solo porque el enemigo lleve tu bandera. Así que dije, sí, la guerra no ha terminado. Simplemente cambió de forma. Ahora luchamos desde las sombras. Ahora soy el terrorista, el proscrito, la reliquia, el traidor del nuevo orden de la tierra. Pero no me importa lo que me llamen. Porque cada noche veo esos nombres en la pared. Y recuerdo por qué sangramos. No nos levantamos para gobernar. Nos levantamos para ser libres. Nuestra primera operación importante fue Opel Widow, una infiltración en el Comando Central Terrano en Próxima Prime. No el cuartel general real, solo un núcleo de datos militares escondido debajo de una archeología comercial. En el papel, parecía una empresa tecnológica, pero los niveles del sótano estaban repletos de registros de vigilancia de IA, órdenes encriptadas,
y lo más importante, registros de detención. Necesitábamos nombres, rostros, pruebas, porque si íbamos a despertar a la gente, necesitábamos más que bombas. Necesitábamos la verdad. Llevé esa misión yo mismo. Fuimos 4. Yo, Keyen, mi ingeniera, Meyer, una exmédica Kill con manos firmes y nervios de acero, y Rafe, un exfrancotirador silencioso que no decía mucho pero nunca fallaba. Nos hicimos pasar por contratistas de limpieza. Sin armas, solo un código viral escondido en un dron de limpieza y credenciales falsificadas suficientes para pasar 3 escaneos. Adentro, todo olía a acero y perfección. La autoridad terrana no solo conquistaba, esterilizaba. Incluso sus malditos pasillos estaban en silencio, como si el lugar nunca hubiera conocido un solo grito. Evadimos 4 puntos de control, 2 puertas biométricas y una barrida interna de drones antes de llegar a la sala del núcleo. Ahí es cuando todo se torció. No por fracaso, sino por traición. Rafe se volvió contra nosotros. En un segundo, estaba parado detrás de mí. Al siguiente, el pecho de Keyen explotó por un proyectil silenciado directo al corazón. Me tiré detrás de una columna, sangre en la boca, pulso acelerado. Meyer gritaba, más de rabia que de dolor, lanzándose sobre el cuerpo de Keyen mientras Rafe apuntaba ese silenciador directamente a mí. Estás luchando una guerra que terminó, Dax, dijo fríamente. Ganamos. Tú simplemente no puedes soltarlo. ¿Te parece que esto es ganar? Grité. Niños en jaulas, ejecuciones y silencio. Él se burló. La paz tiene un precio. Tú simplemente no quisiste pagarlo. No discutí. Disparé. El proyectil le dio en la rodilla. Cayó, aullando. Meyer no dudó. Le clavó su cuchillo directamente en el cuello. Sin vacilación, sin culpa. Descargamos los datos en 12 minutos. El cuerpo de Keyen aún estaba tibio cuando lo sacamos por un conducto de mantenimiento. Meyer no lloró. Yo tampoco. Ya habíamos perdido demasiados. Pero algo se rompió esa noche. No solo en nosotros, en el movimiento. Porque los datos que sacamos eran peores de lo que pensábamos. Más de 70.000 detenidos, no criminales, no combatientes, artistas, periodistas, estudiantes, científicos, cualquiera que alzara la voz, cualquiera que cuestionara la autoridad, todos ellos reubicados, la mayoría de ellos borrados. Término oficial: medidas de silenciamiento. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la autoridad terrana no solo estaba protegiendo la tierra, la estaba limpiando. Filtramos la fuga de datos a través de los viejos canales del pacto usando códigos de encriptación que había enterrado durante la guerra. Dejamos que los alienígenas lo transmitieran. Dejamos que dijeran la verdad que ya no teníamos permitido decir. En una semana, estallaron disturbios en 4 colonias. Estallaron protestas dentro del propio cuerpo terrano. Los jóvenes nacidos después de la guerra finalmente vieron sobre que se construyó su paz. Por supuesto, la autoridad actuó con dureza. Ley marcial, arrestos masivos, zonas de apagón, pero no podían apagar la chispa. Y eso era todo lo que necesitábamos. Estaba en las afueras de Titán cuando me enteré de que sabían quién era. No un rumor, no una teoría. Tenían mi rostro, mi voz, mis últimas coordenadas conocidas. No entré en pánico. Había estado esperando esto. Tarde o temprano, los lobos me olerían. Pero no planeaba huir. No, planeaba contraatacar. Lanzamos la operación Cinderfall 10 días después. Nuestro mayor golpe hasta ahora. El Tribunal Orbital Terrano, básicamente su juez, jurado y verdugo en el espacio. Una guarnición flotante donde se juzgaba, sentenciaba y nunca se volvía a ver a las amenazas de alto riesgo para el orden humano. No íbamos a secuestrarlo. Íbamos a derribarlo. 20 operativos de Ember, 2 lanzaderas terranas robadas, más de 90 kilos de termita y un núcleo de sobrecarga de fusión preparado para detonar al contacto con el procesador de IA central. Lideré el equipo de asalto. Irrumpimos por la bahía de Atraque 3, eliminamos a los guardias con cargas EMP y cuchillas de corto alcance. Rápido, silencioso, brutal.
Llegamos al núcleo en menos de 10 minutos. Pero en el momento en que coloqué la carga, sonaron las alarmas. Alguien los había delatado. No Rafe. Él estaba muerto. Alguien más. Alguien dentro del pacto. Meyer me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Corremos?, preguntó. Negué con la cabeza. No esta vez. Ella asintió. No corrimos. Terminamos el trabajo. Pusimos el temporizador. Sellamos las puertas blindadas. Enviamos al resto del equipo a través de la evacuación mientras nos quedamos atrás para asegurarnos de que nada pudiera detenerse de forma remota. Quedan 5 minutos. Fue entonces cuando la encontré. Una niña, de no más de 7 años, encerrada en una cámara de detención. Sin razón para estar allí. Solo otro híbrido nacido de las líneas de sangre equivocadas, marcado para la expurgación cultural. Los mismos ojos asustados que la niña que vi en la estación minera hace meses. La agarré. Meyer me gritó que la dejara. Dijo que no teníamos tiempo. Pero yo no podía. No de nuevo. Escapamos con segundos de sobra. El tribunal explotó detrás de nosotros. Fuego, luz, trueno. Un Goliat de la ley convertido en polvo y memoria. Esa explosión se escuchó en 3 sistemas, y se convirtió en nuestro estandarte. Ahora no solo nos llaman traidores. Nos llaman leyendas, espantajos, símbolos de una verdad que se niega a morir. Y yo, sigo siendo casado, sigo sangrando, sigo escondiéndome. Pero ahora tengo algo que antes no tenía. Esperanza. Porque por cada soldado que la autoridad nos lanza, 10 más surgen de las sombras. Porque por cada mentira que alimentan, mostramos una pizca de la verdad. Porque por cada niño encerrado en una jaula, rompemos la puerta más ancha. El pacto de la brasa ya no es un susurro. Somos una tormenta. Y no solo luchamos para liberar a la galaxia del pacto. Luchamos para liberar a la Tierra de sí misma. La gente piensa que la traición se siente como un cuchillo en la espalda. Están equivocados. Se siente más como un apretón de manos en el que has confiado 1000 veces y luego te das cuenta de que hay veneno en la palma. Su nombre era Meyer. Luchó a mi lado, sangró a mi lado, me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Era médica, guerrera, hermana de armas. Y confié en ella más que en mi vida. Confié en ella con la causa, con el pacto de la brasa, con la misión. Debería haberlo visto antes. Pero cuando has pasado años viendo morir a tus amigos, empiezas a aferrarte a los que se quedan, incluso si las grietas te miran de frente. Estábamos en Riel 5, un puesto avanzado minero helado convertido en una base oculta de Ember. En lo profundo bajo el hielo en un viejo pozo geotérmico, teníamos búnkeres, depósitos de armas, estaciones médicas y un nodo de comunicaciones encriptado que alimentaba directamente 6 centros de resistencia diferentes en todos los sistemas. Era seguro, o eso creíamos. Ahí es donde llegó el ataque. No desde arriba, no desde órbita, desde dentro. Conocían la distribución. Evadieron nuestras trampas, nuestros puntos ciegos, nuestros túneles de retirada. Ese tipo de precisión no proviene de adivinar. Proviene de alguien que les entrega el mapa. Perdimos 73 personas ese día. Buenos hombres, combatientes, ingenieros, niños apenas lo suficientemente mayores para sostener un rifle. En un minuto estaban bromeando con paquetes de proteínas, al minuto siguiente estaban ahogándose en humo, arrastrándose por el fuego, gritando por una salida que no existía. Solo logré salir gracias a Lena, una corredora de comunicaciones de la célula de Luna. Me arrastró por un conducto de escape con la pierna medio desgarrada por metralla. Estuvimos 6 horas enterrados bajo escombros hasta que el equipo de retirada nos sacó. No podía caminar. Mis pulmones estaban destrozados. Mi oído estaba sordo en un oído. Pero no me importaba el dolor. Me importaba quien nos había vendido. Y mi instinto seguía susurrando el nombre en el que no quería creer. Confronté a Meyer en las ruinas de la bahía de Avance. 3 días después, estaba ayudando a clasificar a los supervivientes, envolviendo vendas cubiertas de hollín como todos los demás. Su rostro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Dejaste tu puesto durante 36 minutos antes de la brecha, dije secamente.
Ella no se inmutó. Estaba redirigiendo suministros médicos. Sin registros, sin testigos, sin confirmación, dije. Ella se limpió la sangre de las manos con un trapo. ¿Crees que te vendí? La miré fijamente. Creo que alguien lo hizo, y eres la única que conocía tanto los códigos de retirada como los planos del túnel. Hubo una pausa. Una larga. Entonces me miró, no con miedo, no con culpa, sino con lástima. Dax, dijo, con voz baja. Todavía crees que esta guerra es limpia, pero no lo es, y nunca lo fue. Levanté mi pistola por si acaso. Habla, dije. No se resistió, no lloró, solo habló. Me habló de una facción, la directiva de la línea pura, un grupo escindido terrano que no solo quería el control de la galaxia. Querían limpiarla por completo. No solo a los alienígenas, no solo a los traidores, sino a cualquiera nacido de sangre híbrida, cualquiera con genética comprometida, cualquiera que se hubiera desviado de la cadena terrana original. No eran oficiales, no públicamente, pero tenían raíces profundas en la autoridad, en el consejo, e incluso en el pacto de la brasa. No traicioné a la Tierra, dijo en voz baja. Te traicioné a ti porque todavía crees que podemos compartir esta galaxia, pero ellos no, y están ganando, Dax. Mi dedo del gatillo se contrajo. Asesinaste a tu propia gente, gruñí. Ella bajó la mirada. Intenté salvar el futuro. Disparé justo en su rodilla. Cayó, gritando, agarrándose la herida. No voy a matarte, dije. Quiero que vivas porque cuando encuentre al resto de tu gente, quiero que vean lo que les pasa a los traidores. Recuperamos los datos de su chip de muñeca. Correspondencia encriptada, puntos muertos, incluso ubicaciones parciales de células de línea pura enterradas dentro de colonias terranas. Les había estado alimentando información durante meses. Di la orden. Bloqueo total. Todas las bases de Ember se quedaron a oscuras. Sin transmisiones, sin movimiento. Silencio total de radio hasta que pudiéramos erradicar la podredumbre. Perdimos el contacto con 3 células de todos modos. Probablemente muertas. Probablemente algo peor. Lo peor no fue la traición. Fue lo que vino después. Porque a los pocos días de la exposición de Meyer, los canales de noticias terranos comenzaron a emitir un nuevo tipo de narrativa. El Pacto de la Brasa apoya la infiltración alienígena en los sistemas centrales de la Tierra. El líder rebelde Dax ahora vinculado a células extremistas extraterrestres. Híbridos alzándose, la amenaza silenciosa entre nosotros. Lo retorcieron todo. Tomaron nuestros asaltos, nuestras fugas de datos, nuestras operaciones de rescate, y los reformularon como actos de terrorismo. Dijeron que no éramos héroes. Dijeron, éramos títeres de razas alienígenas moribundas que intentaban corromper la pureza de la Tierra. Y lo peor, la gente lo creyó. No todos, no los rotos que recordaban la ocupación, no los veteranos que vieron la verdad en fuego y sangre, sino la nueva generación, los criados con orden, con estabilidad, con mentiras envueltas en banderas marrones. Lo compraron por completo, alma y todo. Necesitaba contraatacar. No con violencia, esta vez no, con verdad. Así que fui a buscar el único lugar que aún conservaba los registros originales de la guerra. La bóveda del Arca, enterrada bajo la Antártida, sellada durante los últimos días de la Guerra del Pacto. Contenía todas las transmisiones clasificadas, todos los informes, todos los vídeos vacíos que habían sido depurados o censurados por la autoridad. Pensaron que estaba muerta. Se equivocaron. Tenía los códigos y tenía a Lena. Ella descifró la antigua encriptación como si estuviera pelando pintura. Pasamos 2 semanas congelándonos en túneles mientras drones centinela barrían el hielo sobre nosotros, esperando un solo error para que se estrellaran como lobos. Pero entramos. Adentro, la bóveda se sentía más como una tumba. Polvo, escarcha, silencio, filas de servidores pulsando con zumbidos bajos y luz olvidada. Sacamos las imágenes, las masacres, los experimentos, los juicios, las ejecuciones, y sobre todo, los híbridos. Niños, familias, civiles, todos marcados para su eliminación.
todos borrados del registro público como si nunca hubieran existido. No lo editamos, no lo dramatizamos. Simplemente subimos las transmisiones crudas, cada pantalla, cada rincón de la red terrana. Por una vez, la verdad fue más fuerte que sus mentiras. Las secuelas fueron un caos. Disturbios en las lunas de Júpiter, revueltas estudiantiles en Terranova. Incluso algunos soldados de la autoridad dejaron sus armas y caminaron hacia nuestro territorio con las manos levantadas y rostros vaciados por la vergüenza. Habíamos roto la presa. Pero sabía que no había terminado porque en algún lugar, la directiva de la línea pura estaba observando, esperando. Y no iban a quedarse sentados y dejar que la verdad ganara. Iban a contraatacar con fuerza. Y la próxima vez no vendrían por los rebeldes, vendrían por todos. Me senté solo esa noche, mirando las estrellas desde un acantilado en la cresta este de Marte. El aire era escaso. El viento era más frío de lo que recordaba. Lena se unió a mí, sentándose sin decir una palabra. No hablamos durante mucho tiempo. Finalmente, ella dijo, ¿alguna vez lamentaste no haber terminado todo cuando tuviste la oportunidad? No la miré. ¿Te refieres a cuando ganamos? Ella asintió. Exhalé. Sí, todos los malditos días. Apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces hagamos que valga la pena el dolor. La línea pura quiere una tierra limpia. Una tierra donde las líneas de sangre sean puras, los pensamientos controlados y la historia reescrita para servir al poder. Pero no se la vamos a dar. Les vamos a dar guerra de nuevo. Solo que esta vez, no pedimos libertad. Exigimos justicia. No hay advertencia cuando sucede. Sin sirenas, sin transmisiones, sin flota enemiga, solo silencio. Y luego los gritos. La línea pura atacó Echelon 3 primero. Una luna colonial orbitando Zeta Centauri. Población mixta, humanos, híbridos, incluso algunos civiles compactos exiliados. Era tranquila, pacífica, demasiado pequeña para tener valor estratégico. Por eso la eligieron. No querían una batalla. Querían un mensaje. Para cuando interceptamos la señal de emergencia, ya había terminado. El último mensaje de la colonia fue un video granulado y distorsionado. Manos temblorosas, respiración aterrorizada, niños escondidos bajo paneles de suelo de acero. Luego vino el destello. Blanco, cegador, y luego negro. Usaron un arma que no habíamos visto antes. Sin escombros, sin cuerpos, solo cristal. Vitrificaron la superficie. Convirtieron una colonia entera en piedra pulida y sin vida. Sin firma de calor, sin supervivientes, solo el reflejo de las estrellas en lo que solía ser un asentamiento próspero. 15.000 personas desaparecidas. No hablé durante una hora completa después de que se reprodujera el metraje. No necesitaba hacerlo. Todos en la celda de mando pensaban lo mismo. La línea pura ya no intentaba tomar el control. Intentaban purgar. Lena se sentó a mi lado, con los ojos fijos en la estática que ahora llenaba la pantalla. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lograron hacer esto? Tardamos 3 días en averiguarlo. La información provino de un antiguo activo. Trev, una IA renegada que sobrevivió a la guerra del pacto enmascarándose como un sistema de reciclaje dentro de un sistema de residuo civil. Sí, así era la supervivencia ahora. Trev nos dio todo. El arma se llamaba Proyecto Solace, un nanoagente sintético específico de ADN. Dirigido, adaptable, líquido al lanzar, aéreo en la dispersión. Una vez que llegaba a un centro de población, solo necesitaba 5 minutos para hacer su trabajo. Y su trabajo era encontrar hebras de ADN impuras, rastros híbridos, marcadores de ascendencia compacta, desviaciones de la estructura genómica terrana de referencia. Luego se activaba, calor, luz, fusión relámpago. No solo mataba, borraba. No solo estaban purgando gente. Estaban borrando pruebas de que alguna vez existieron. Solace fue creado en secreto hace años por Terranvo Labs bajo el presupuesto negro de la autoridad. Durante la guerra, había sido archivado. Demasiado inestable, decían, moralmente indefendible.
Pero a la línea pura no le importaba la moralidad. Les importaba el legado. Veían a los híbridos como una infección. Y ahora tenían la cura. Rastreamos el origen del arma hasta la estación Virex, una base de I de flotante escondida en el cinturón de asteroides entre Casta Minor y el cementerio de Elen. Encubierta, armada, custodiada por mercenarios que no hacían preguntas y no dudaban en matar. No íbamos a sabotearla. Íbamos a tomarla viva porque dentro de esa base estaban los científicos que construyeron Solace. Y los necesitábamos no solo para detenerlo, sino para exponerlo. El descenso fue limpio. Yo, Lena, 2 briches pesados, Rock y Ilan, y un operativo de sombra silencioso al que llamábamos Whisper. Sin apellido, sin rostro que alguien hubiera visto 2 veces. Nos insertamos a través de un canal de desagüe, enganchándonos a la parte inferior de la estación como parásitos. Whisper hackeó los sensores de rotación. Ilan desarmó las torretas de pulso. Rock voló los conductos de ventilación con microcargas. Estuvimos dentro en menos de 20 minutos. Luego todo se fue al infierno. No sabíamos que había un segundo laboratorio enterrado en el subsuelo, oculto incluso del mando de la base. Cuando irrumpimos en el laboratorio principal, encontramos registros, notas, registros de audio archivados de científicos discutiendo modelado genético y simulaciones de tasas de mortalidad. Pero el nanoagente ya se había movido, desaparecido. Whisper nos llevó al núcleo profundo. Y lo que vimos allí, todavía no puedo dormir. Docenas de cápsulas, cada una conteniendo un niño, pequeños, pálidos, aún respirando, pero no normales. Su piel era translúcida. Sus huesos reforzados con celosías sintéticas. Sus ojos negros como la brea. Y detrás de cada cápsula, una etiqueta. Prototipo Pureline Homoalis Genu Chenju. No solo estaban borrando híbridos. Los estaban reemplazando, creando su propia versión de humanidad. Uno de los médicos todavía estaba vivo. Lo sacamos de un tubo criogénico, apenas consciente. Lena lo mantuvo fuera de shock mientras me inclinaba, con la cara a centímetros de la suya. ¿Qué es esto?, gruñí. ¿Qué estáis haciendo? Tosió, incluso se rió. Es el futuro, graznó. Sin guerra, sin desviación, sin fracaso. Le presioné el cuchillo en el cuello. ¿Y estos niños? No son niños. Él sonrió. Son nuestros. Tomamos las grabaciones, los registros de ADN, los archivos de desarrollo. No destruimos la base. La dejamos intacta porque sabíamos que vendrían a buscarla una vez que se dieran cuenta de lo que encontramos. Y cuando lo hicieran, no encontrarían nada. Borramos los servidores, freímos las unidades de navegación, rompimos la columna vertebral de la estación y la dejamos a la deriva en el pozo de gravedad de una estrella muerta. Dejamos que Solace ardiera en silencio. Nos fuimos a la clandestinidad después de eso. Sin transmisiones, sin filtraciones, hasta que estuviéramos listos. Hasta que pudiéramos garantizar que la galaxia escucharía y creería. Porque exponer lo que hicieron en Virex no fue solo un golpe contra la línea pura. Fue un golpe contra cada facción de la autoridad terrana que miró hacia otro lado. Una semana después, recibimos una señal. Una ráfaga anónima desde las profundidades del espacio terrano encriptada en un antiguo cifrado de resistencia. 3 palabras. Siguiente objetivo, Recucum. Al principio, pensamos que era una trampa. Luego vimos el paquete de datos, coordenadas, manifiestos de carga, registros de transporte. Recucum era un planeta de refugiados, neutral, independiente, sin valor militar, pero densamente poblado por híbridos, más de 100.000 de ellos. Sabíamos lo que eso significaba. Solace estaba llegando. No dormí durante las siguientes 72 horas. Revisé cada vector de aterrizaje, cada ruta de aproximación, cada posición de defensa orbital, cada ruta de escape. No teníamos una flota. Apenas teníamos 20 naves operativas. Pero no iba a dejar que Recucum se convirtiera en otro cementerio de cristal. Así que hice la llamada. Íbamos a interceptar la entrega, no a destruirla, a robarla,
Porque la única forma de terminar una mentira tan profunda es meter la verdad en la garganta del mundo con tanta fuerza que se ahoguen. Mientras preparaba mi equipo, Lena vino a mí. No dijo nada durante un rato, solo me observó cargar mi arma. Luego suavemente: ¿crees que viviremos esto? La miré. La única persona que quedaba que nunca me había mentido. No, dije honestamente. Pero tal vez alguien más lo haga. Ella asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Eso era todo lo que cualquiera de nosotros necesitaba. A la mañana siguiente, lanzamos la operación Black Echo. Y si fracasábamos, no solo moriría Recucum. Sería la última luz de la verdad en la galaxia y tal vez el último aliento del alma de la humanidad. La operación Black Echo nunca iba a ser limpia. No estábamos asaltando un edificio. Estábamos interceptando una nave de transporte clasificada en medio de un salto, redirigiendo su curso en el espacio profundo, abordándola a ciegas y extrayendo un arma que ya había aniquilado poblaciones enteras. No era una misión. Era una apuesta desesperada. Conocíamos los riesgos. Simplemente no conocíamos el precio. Lanzamos desde un anillo orbital oculto fuera de Casta Minor, corriendo en silencio por el carril de gravedad de una luna destrozada. La nave que buscábamos era un crucero diplomático, casco blanco, blasón terrano, registro marcado como transporte de recursos médicos a Recucum. Esa fue la primera mentira. Cada satélite que pinchamos mostraba lo contrario. Drones de alta seguridad, torretas de plasma soldadas en la bahía de atraque, y firmas térmicas en el casco que coincidían con las unidades de contención de Solace. Tenía 9 combatientes conmigo: Lena, Whisper, un especialista en demoliciones llamado Creed, que solía colocar bombas para mineros de asteroides, y otros 6 que habían sangrado en la Tierra por esta causa y se habían apuntado para una última tormenta de fuego. Nos acercamos en un trineo sigiloso, flotando en la sombra de un carguero en descomposición. En el momento en que el octavo sensor del crucero realizó una barrida, nos enganchamos a nuestra señal de los sistemas fríos del carguero y simulamos una anomalía de deriva, un fantasma en los datos. Táctica clásica de Ember. Nunca nos vieron venir. Nos enganchamos al casco a las 0240 horas. Cortamos el exterior con taladros de fusión silenciosos. Sin alarmas, sin resistencia hasta que llegamos a la cubierta 3. Entonces todo el infierno se desató. Primero fue la emboscada. Drones de torreta gemelos cayendo del techo, atacando nuestro flanco. Perdimos 2 combatientes antes de que yo siquiera tocara el suelo. Luego vino el colapso de la esclusa de aire. Puertas presurizadas cerrándose detrás de nosotros, sellando las rutas de escape. Y justo cuando pensábamos que podíamos avanzar, inundaron el pasillo con bioespuma, un polímero endurecedor diseñado para inmovilizar intrusos congelándolos dentro de su armadura. Pero no éramos novatos. Creed detonó un pulso sónico que destrozó el enlace molecular de la espuma, y Whisper se deslizó por el conducto del techo, flanqueando el centro de control desde arriba. Para cuando despejamos el pasillo, las luces de la nave se habían vuelto rojas. Sabían que estábamos aquí y no estaban huyendo. Nos separamos. Barrido estándar. Lena y yo nos dirigimos hacia la bodega de carga. Whisper y Creed barrieron ingeniería para desactivar los sistemas de contención de fallos. El resto tomó posiciones de defensa. Pero incluso mientras nos movíamos, algo no se sentía bien. Demasiadas puertas ya abiertas. Demasiados pasillos vacíos. Lena lo captó primero. En estos pasillos, susurró. Sin tripulación. Revisé mi escáner. 0 signos vitales más allá de los nuestros, lo que no tenía sentido. Un crucero diplomático, especialmente uno que transportaba algo como Solace, debería haber tenido una tripulación de al menos 30. ¿Dónde demonios está todo el mundo?, murmuré. Entonces llegamos a la bodega de carga. Y todo tuvo sentido. Ya estaban muertos. No por disparos, no por explosiones, sino por Solace. Lo que encontramos no era un arma en espera. Ya se había filtrado. 20 cuerpos en trajes hazmat sellados, desplomados contra paredes y paneles de control, todos de color tostado. Sin heridas obvias, solo órganos licuados debajo de la piel,
como si alguien los hubiera hervido vivos desde adentro. La plaga había roto la contención. Y la única razón por la que no estábamos muertos era porque llevábamos armadura con parches híbridos. Solace no nos reconoció como puros. Y solo mató a los puros. Luego, lo peor. En el centro de la bahía había una cámara masiva. Vidrio reforzado zumbando con campos superpuestos. Adentro. No bidones, no químicos, sino una niña, de unos 9 años, flotando dentro de una matriz de gravedad cero, conectada a cables, sensores, monitores biométricos, piel pálida, ojos negros, igual que los prototipos que vimos en la estación Virex. Pero esta era diferente. Estaba consciente, despierta, y mirándome directamente. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Creed llegó a través de los comunicadores. Dax, ingeniería es una trampa. Golpeé el enlace. Repite. Whisper se ha ido. Sacó mi transmisor y me bloqueó el panel. No está con nosotros. Breve explosión de estática, luego silencio. Maldije. Whisper. Nuestro fantasma. Sombra silenciosa. Récord de infiltración perfecto y pura línea todo el tiempo. Ella no vino a ayudarnos a tomar Solace. Vino a activarlo. Me volví hacia Lena. Consigue el núcleo de datos. Todo lo que hay en esa cámara, luego prepárate para la detonación. ¿Y la niña? Yo me encargo de ella. Lena dudó. Sus ojos se dirigieron a la niña. Es solo una niña. Miré a través del cristal. Me miraba como si me conociera, como si siempre me hubiera conocido. No, dije, es un mensaje. Entré en la cámara solo. El sello siseó detrás de mí, aislando el entorno. La niña flotaba en silencio, cables pulsando a lo largo de su columna vertebral. No hablaba, pero los monitores reaccionaban a su mirada. Un pico de latido cuando me acerqué, y luego su voz llenó la habitación, no hablada, transmitida dentro de mi cabeza. Eres Dax. Me congelé. ¿Qué eres tú? Sus labios no se movieron. Soy Solace. Afuera, sonaron las alarmas. La voz de Creed rugió en los comunicadores. Está activando el sistema de dispersión. Me giré hacia la interfaz de la cámara. La niña, Solace, estaba anulando los controles sin tocarlos. Estaba conectada al arma. Ella era el arma. Saqué mi pistola, la apunté directamente al cristal. Ella no se inmutó. ¿Crees que quiero esto?, preguntó, su voz suave dentro de mi cabeza. Sueño con el fuego cada vez que cierro los ojos. La voz de Lena llegó con calma. Dax, estamos listos para explotar. No podemos apagarlo. Creed intervino, en pánico. Te quedan 60 segundos. Whisper está inundando el núcleo de la unidad. Me quedé mirando a la niña. Debería haber apretado el gatillo. Debería haberlo terminado. En cambio, me acerqué y agarré el cable en su cuello. Déjame terminar con esto, susurré. Ella parpadeó una vez. Por favor. Arranqué el cable. Se convulsionó, gritó. Sin sonido, solo energía, y todas las luces de la habitación explotaron. Afuera, oí el gemido del barco, metal plegándose, estructura crujiendo. Lena me arrastró fuera de la cámara. Creed nos recibió en el punto de encuentro, ya sangrando por el costado. No tenemos tiempo, gritó. No discutí. Corrimos. 30 segundos después, el crucero explotó detrás de nosotros. Sin radiación, sin plaga, solo silencio. Porque no solo detuvimos un arma, la liberamos. La niña Solace se había ido. Pero el núcleo de datos sobrevivió. Las grabaciones, las firmas de ADN, los archivos del laboratorio, y lo más importante, los registros de los científicos. Es psíquica. No solo está reaccionando. Está aprendiendo. La niña se está convirtiendo en la plaga. No hicimos una cura. Hicimos un dios. Lo transmitimos todo. Cada registro, cada mentira, cada muerte. Y esta vez no susurramos. Gritamos en cada pantalla del espacio terrano, en cada centro de transmisión, en cada nave. Vieron lo que construyeron sus líderes,
y vieron quién lo detuvo. No sé qué pasa después. La línea pura no ha desaparecido. La autoridad terrana no se ha colapsado, pero están sangrando. Y ahora la galaxia lo sabe. Ahora la Tierra no es temida por lo que conquistó. Es temida por lo que casi se convirtió. ¿Y yo? No soy un general, no soy un líder, no soy una leyenda. Solo soy un hombre que intenta enterrar a los monstruos que ayudó a desatar. 2 semanas después de la transmisión de Solace, la galaxia cambió. No por discursos, no por alianzas, sino por verdad cruda y sin filtrar que se derramó por todos los sistemas, todas las pantallas, todas las banderas manchadas de sangre, aferrándose aún a las mentiras. La gente cambió. No solo alienígenas, no solo híbridos, humanos, jóvenes, viejos, civiles, soldados. Algunos abandonaron sus puestos. Algunos asaltaron sus torres de autoridad locales. Otros simplemente bajaron la cabeza en silencio, sabiendo que el espejo finalmente se había agrietado y les había mostrado en qué se habían convertido. Pero el poder no se va en silencio. No cuando está construido sobre sangre. Y la línea pura. Tenían un último golpe en ellos. Interceptamos la transmisión 6 días después. Encriptada, brutal, directa. Un llamado a las armas transmitido desde las profundidades de la Tierra. Mando central terrano, enterrado bajo la corteza de la vieja Europa. Una vez un mito, ahora el corazón negro del régimen de la línea pura. Lo llamaron la última oleada. Su versión del Ragnarok. No más escondites. No más sutileza. Una operación final diseñada para purificar la Tierra y restablecer el legado humano. Todos los enclaves híbridos, todas las zonas de resistencia, todas las colonias que todavía ondeaban el blasón de Ember, desaparecidas, quemadas limpiamente. Iban a borrar la pizarra. Y lo único que se interponía entre ellos y ese acto de nivel de extinción era yo. No quería volver a la Tierra. Lo había jurado. Jurado luchar desde los bordes, desde las estrellas. Pero las guerras no terminan en la periferia. Terminan en el núcleo. Y esta vez, no traía una flota. Traía la verdad. Y la furia de 1000 rebeldes muertos gritando por una rendición de cuentas. Descendimos a la alta atmósfera de la Tierra encubiertos, silenciosos, a bordo del Crucible, una nave de asalto terrana robada y rediseñada con tecnología híbrida, impulsada por células de plasma que tomamos de una nave de guerra Hulo hace una vida. Conmigo, Lena, Creed, 2 demoledores de Ember y un puñado de los últimos veteranos leales que aún vivían. No éramos un ejército. Éramos una hoja. Y íbamos directo a la médula espinal. El mando central terrano no estaba en ningún mapa, oculto bajo los Alpes, enterrado bajo siglos de piedra, camuflado por satélites programados para borrar su presencia en cada escaneo. Pero teníamos el núcleo de datos de Solace, y nos dio el punto de entrada, un eje vertical de emergencia sellado después del último contraataque del pacto, olvidado por todos excepto por los bastardos que construyeron este lugar. Nos llevó 3 horas perforar, 3 más para descender. Para cuando nuestras botas tocaron el acero, el aire estaba tan denso de tensión, que bien podría haber sido humo. Lena se apoyó en mí. ¿Lista para esto? La miré. Ojos pálidos, cicatriz quemada a lo largo de la mandíbula, todavía en pie después de todo. No, dije, pero no necesito estarlo. Llegamos a 5 niveles antes de que saltaran las alarmas. No quedaba sigilo. Los soldados de choque de la línea pura asaltaron los pasillos. Armadura negra, visores sin rostro, rifles que convertían los huesos en polvo. No corrimos. Luchamos. Creed colocó trampas detrás de cada mamparo. Los gemelos lanzaron una mina de plasma en un hueco de ascensor que vaporizó a 20 soldados de un solo estallido. Recibí un disparo en las costillas. Sentí que mi armadura se agrietaba. Seguí moviéndome de todos modos. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para terminar. Irrumpimos en el núcleo principal del mando central a la 0400. Y allí estaba él. El director Vale, el arquitecto de la línea pura, la mente detrás de Solace. El hombre que una vez sirvió bajo mi mando durante la guerra del pacto y traicionó todos los juramentos que habíamos hecho. Estaba solo.
Sin guardias, solo silencio. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Podrías haber reinado a mi lado, Dax. Cojeé hacia adelante, pistola apuntando a su pecho. Construiste una máquina de muerte a partir de una niña y quemaste ciudades para ocultarla. Él inclinó la cabeza. Y sin embargo, aquí estás, demostrando que somos lo mismo. Lena gruñó. No somos nada como tú. Él la ignoró, con los ojos fijos en mí. Le dimos unidad a la humanidad, dijo. Dirección, propósito, y tú la fracturaste con culpa. Me reí, agudo y amargo. No, dije. Le diste a la humanidad un ataúd y lo llamaste paz. Yo solo pateé la tapa. Se hizo a un lado. Detrás de él, la consola de sobretensión. Decenas de luces rojas parpadeando en las superposiciones planetarias. Zonas híbridas, depósitos de Ember, colonias extraterrestres. Un botón, una opción. Todos están programados, Dax, susurró. Si me matas, todo se lanzará. Creed maldijo en voz baja. Lena me miró desesperada. Está mintiendo. No respondí porque conocía a la línea pura. Nunca mentían. Di un paso adelante, pistola aún levantada. Vale me observó. Sé un soldado, dijo. No un cobarde. Haz lo que sea necesario. Bajé el arma. Él sonrió. Entonces me acerqué a la consola y arranqué el núcleo neuronal con mi propia mano. Chispas, gritos, alarma sonando. Todo el sistema comenzó a colapsar sobre sí mismo. No soy tu verdugo, dije. Pero seguro que soy tu juicio. Vale se lanzó, demasiado lento. Lena disparó un tiro limpio justo entre sus ojos. No escapamos limpios. Toda la base estaba preparada para implosionar. Corrimos por pasillos en llamas, por plataformas que se derrumbaban bajo techos que estallaban. Llegamos al eje con 20 segundos de sobra. Creed estaba sangrando. Los gemelos arrastraban a un tercer combatiente que había perdido una pierna en una explosión. Lena me sacó del trineo de evacuación justo cuando toda la montaña se tragó a sí misma en un temblor. Desde órbita, los Alpes parecían un cráter. Pero estábamos vivos y la línea pura muerta. No terminó la guerra. Demasiada sangre para eso. Pero cambió la marea. La autoridad se fracturó. Líderes militares huyeron. Las colonias declararon la independencia. El Pacto de la Brasa ya no era solo una rebelión. Era una nación construida no sobre el miedo, no sobre la supremacía, sino sobre la supervivencia y el recuerdo de cada nombre que el pacto y la autoridad intentaron borrar. Regresé a la tierra una última vez, no como soldado, no como símbolo, sino como hombre. Caminé por las ruinas de Ginebra, vi niños jugando entre los escombros, vi viejas banderas quemadas y enterradas. Un niño me preguntó mi nombre. Se lo dije. Se quedó mirando. Eres real. Asentí. Él sonrió. Mi mamá dice que tú eres la razón por la que podemos salir de nuevo. No respondí. Simplemente le puse una mano en la cabeza y me alejé. No hay gloria en esto. Ni trono, ni medallas, solo cicatrices. Y el silencio de saber que hiciste lo que tenías que hacer, incluso cuando costó todo. Pero ahora se arrodillan ante la tierra, no porque tengan miedo, sino porque recuerdan lo que pasó cuando intentaron encadenarla. Y saben que nunca nos arrodillaremos de nuevo. Ni ante ellos. Aquí hay un guión.